Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar de nuestra caldera mural, nuestro producto estrella insignia de nuestro portafolio, el producto que mayor capacidad tiene en cuanto a volumen de calentamiento de agua. Vamos a tratar todo el tema de funcionamiento e instalación. Brevemente vamos a hablar allí sobre algunos tips y todas las preguntas o todas las inquietudes que ustedes tengan en el transcurso de la charla, pues nos las pueden hacer saber, nos levantan manito, abren micrófono, nos preguntan y vamos a estar allí pues prestos a resolver cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces damos inicio así a la capacitación de hoy. Hoy vamos a hablar de nuestra caldera mural CM40. La caldera mural es un equipo que está diseñado para un doble propósito o un doble funcionamiento. Esta caldera mural es muy aplicada en sistemas donde necesitamos agua para recirculación y al mismo tiempo vamos a tener un servicio de agua sanitaria, es decir, agua que vamos a calentar, vamos a llevar a un punto de consumo y finalmente esa agua pues no retornará a la caldera. Son dos sistemas diferentes, dos sistemas separados que vamos a tener entonces en un solo equipo, una sola función que vamos a tener aquí para nuestra caldera. Esta caldera entonces es una caldera que tiene 40 kilovatios de potencia. Eso quiere decir que es un equipo con una potencia suficientemente alta para el calentamiento y muy ecológica porque tiene un bajo consumo. Es un equipo que tiene una eficiencia aproximada de 92%, es decir, está en una categoría alta. Ellas no tienen el certificado de eficiencia o la tarjeta amarilla porque pues no tenemos un laboratorio acá oficialmente que nos pueda hacer esas pruebas, pero desde fabricante hemos tenido ya algunas pruebas que nos han arrojado esos datos del 92%. Vamos a mirar entonces un poco de las características de nuestra caldera. Entonces me voy a atravesar acá un poco. En nuestro panel o en nuestro tablero vamos a encontrar los diferentes botones para el funcionamiento del equipo. Tenemos entonces inicialmente el botón para el encendido y el apagado de nuestra caldera. Desde acá también vamos a poder acceder a los programas de la configuración de la caldera. Tenemos el botón Reset para resetear cuando se nos presenta algún inconveniente en el equipo. Tenemos el botón Set que nos permite ingresar a la configuración, a todas las opciones de la configuración y de igual forma desde acá vamos también a navegar en las opciones de esa configuración. Y tenemos el botón de verano-invierno. Este es muy importante porque este nos permite a nosotros tener el tipo de funcionamiento del equipo. Desde acá, desde este botón, yo puedo seleccionar en el modo invierno, voy a poder seleccionar que me trabajen los dos circuitos o los dos modos de funcionamiento del equipo. Y en el modo verano voy a tener que solamente la caldera me va a trabajar como un calentador. Es decir, solamente vamos a tener paso de agua para calentar. Sacamos el agua caliente a un punto de consumo, una lavadora, una cocina, un baño y allí el agua no retornará nuevamente a la caldera para el calentamiento. Vamos entonces a ver las conexiones en la parte inferior. Acá tenemos entonces en la parte inferior la gran diferencia con los demás equipos de nuestra línea. Acá ya tenemos 4 conexiones de agua. En la parte izquierda vamos a tener la conexión de entrada para la recirculación. Esa conexión está en 3/4 de pulgada, es decir que nos permite un alto caudal de agua para el calentamiento. A continuación tenemos la entrada de agua sanitaria. Esta es la conexión que nosotros tendremos para alimentar de agua desde la red la caldera y desde allí pues vamos a tener el agua caliente que vamos a llevar a los puntos de consumo. Tenemos la salida de agua caliente, la entrada y la salida están en media pulgada y tenemos la salida de recirculación que también está en 3/4 de pulgada. Estos son dos circuitos independientes, dos circuitos diferentes que ingresan a la caldera y allí
van a hacer la función del calentamiento del agua. Y en la parte central vamos a encontrar la conexión del gas. Esa conexión también está en 3/4 de pulgada. Esto debido a que el equipo tiene un suficiente o un buen consumo de gas. Eso quiere decir, este equipo nos consume aproximadamente 3.6 metros cúbicos de gas propano por hora y aproximadamente 4.5 metros cúbicos de gas natural por hora. Hay que tener muy en cuenta esto debido a que la instalación, pues donde yo la ubique, para que el equipo sea eficiente y nos dé el volumen que nosotros necesitamos, pues debemos entonces hacer la conexión en 3/4 para que le ingrese la cantidad suficiente de gas y podamos calentar el suficiente volumen de agua. Este es un equipo que nosotros tenemos certificado para aproximadamente 28.5 litros de agua por minuto que nos vamos a tener allí, vamos a poder suministrar en diferentes puntos de consumo, 28.5 litros de agua. Vamos a ver entonces un poco la diferencia entre los dos circuitos. Acá nosotros hemos hecho una conexión con un tanque de acumulación, pero esto es simulando una instalación en cualquier otro lugar. Esta instalación o este circuito de recirculación es muy utilizado en los sistemas de calefacción o en los sistemas de climatización. Nosotros eventualmente trabajamos este circuito con calentamiento indirecto, es decir, con intercambiadores de placas, y el intercambiador de placas pues va a transferir ese calor que estamos generando en el circuito de recirculación, se lo vamos a transferir al agua sanitaria de algún otro punto de consumo. Es un sistema muy utilizado también en las piscinas con los intercambiadores de carcasa tubo, para evitar que el agua, que tiene muchos químicos y tiene allí muchos minerales, ingrese a la caldera y genere obstrucción o genere allí mucha oxidación en los elementos internos de la caldera. Es un sistema que nos permite a nosotros proteger el equipo, ya que si hacemos calentamiento indirecto a través de intercambiadores de calor, el agua va a estar recirculando siempre la misma agua dentro de la caldera y vamos a protegerla de esos químicos que puedan ser adicionados a algún otro elemento, es decir, a las piscinas, a los jacuzzis, a estos otros sistemas. Bueno, como les decía entonces, desde acá, desde la pantalla, nosotros podemos acceder a la configuración o a las diferentes opciones de configuración de la caldera. Tenemos dos modos de configuración. Un modo de configuración es para la potencia máxima de trabajo, potencia mínima, y el tipo de gas que vamos a utilizar en las calderas. Al igual que los calentadores, nuestra caldera permite que se haga la conversión de gas. Es decir, que yo la puedo trabajar a gas natural o la puedo trabajar a gas propano. Al igual que los calentadores, este equipo debo de cambiar o modificar los inyectores para que al momento de ponerla a funcionar con el gas que yo configure o con el gas con la que lo voy a utilizar, pues me trabaje adecuadamente y no tenga allí demasiada contaminación en el ambiente. Entonces vamos a ingresar al primer programa. Vamos a tener allí con la opción o con el botón de encendido y la opción set. Los presionamos en simultáneo. Entonces tenemos la primera configuración, es 09, le damos en set y ya ingresamos a las diferentes opciones de la configuración. Con el botón de menos o más, con cualquiera de los dos, yo puedo navegar a través de las diferentes opciones que tiene la caldera. Entonces, desde acá puedo modificar las opciones de funcionamiento. Esta programación de 09 hace referencia a todo lo que es el sistema de recirculación, el circuito de recirculación. Entonces yo allí voy a poder modificar la temperatura de encendido y apagado, voy a poder modificar el sistema de trabajo de la motobomba. Este equipo tiene una motobomba interna de recirculación, entonces voy a poder modificar que trabaje permanentemente o que haga ciclos de trabajo de encendido y apagado para que descanse esa motobomba.
También el circuito donde va a tener ese intercambio de calor puede ser por placas, puede ser por carcasa tubo. Entonces también esto identifica esos sistemas de trabajo y modifica la configuración para que optimice el funcionamiento. Cuando voy a hacer los cambios, simplemente le doy en el botón Set y si requiero hacer un cambio, pues modifico desde los botones más y menos. Cuando ya tengo el valor que he seleccionado, vuelvo y le doy en la opción Set y podré seguir navegando entre las diferentes opciones. Y para guardar o modificar, pues ya tener guardados esos cambios en nuestra caldera, volvemos al botón de encendido y allí él ya guardará todos esos cambios, todas esas modificaciones que yo haga a la configuración. Les repito, esta es la configuración para todo lo que es el manejo del sistema de recirculación, las opciones para esa recirculación. Vamos a hablar ahora un poco de la instalación. Al momento entonces de hacer la instalación de nuestra caldera, debemos de tener muy en cuenta en las conexiones la entrada de recirculación y la entrada de agua sanitaria. Yo puedo trabajar la caldera, como les decía, solamente como un calentador o las puedo trabajar en ambos circuitos de recirculación y agua sanitaria. Pero entonces hay que tener muy en cuenta este reloj que tenemos acá, que es el manómetro o el presurizador de la caldera. Internamente ella tiene un circuito de agua, que es ese circuito de recirculación. Ese circuito debe de estar siempre con una presión que se encuentre dentro de la zona verde que tenemos en nuestro manómetro. Esa zona verde pues está ubicada de 1 a 2 bares, es decir, de 14.7 a aproximadamente 29 psi de presión de agua. Entonces es importante siempre que cuando vayamos a dar inicio a nuestro equipo verifiquemos que se encuentre esa presión. Si no tenemos esa presión, es necesario abrir la llave en la parte inferior para darle esa presión y evitar que nos presente el error E4, que es un error que comúnmente se presenta por falta de presión en el circuito de recirculación de la caldera. Si yo voy a trabajar simplemente la caldera como un calentador, pues puedo taponar la entrada de agua sanitaria, de agua de recirculación, y tapono la salida y a través de la entrada pues alimento esa presión que requiere la caldera para el funcionamiento. Si la voy a trabajar solamente en el circuito de recirculación, obligatoriamente yo tengo que alimentar con presión el agua para poder subir aquí el reloj y que no se me presente el error E4. Entonces lo más seguro es que yo necesite las conexiones de entrada y salida de recirculación y también necesite alimentar desde la red el agua sanitaria aquí a la caldera. Puedo dejar taponado la salida porque pues finalmente no la voy a usar, solamente voy a usar la recirculación. Entonces podré dejar taponada la salida, pero sí necesito alimentarle presión a la caldera y eso muy seguramente siempre lo vamos a tener desde el circuito de agua sanitaria o desde una red de agua sanitaria que vamos a tener nosotros en la instalación. Y finalmente, pues como tenemos nosotros en este caso, que tenemos para el uso de ambos circuitos. Tenemos la conexión para el circuito de agua de recirculación y tenemos la conexión para el circuito de agua sanitaria. Podemos tener nuestra caldera entonces en esos tres modos de trabajo, solamente recirculación, solamente agua sanitaria o mezclado, combinado los dos sistemas o los dos circuitos. En este caso pues vamos a simular acá que tenemos ese circuito para climatizar algún ambiente. Hay muchas casas, muchos lugares donde climatizan a través de piso radiante o a través de radiadores y esos radiadores pues vienen conectados a este circuito de recirculación. En este caso pues estamos simulando aquí con el tanque uno de esos sistemas de calefacción. Si yo paso entonces mi caldera al circuito o al modo invierno, allí estamos viendo el modo invierno,
ella inmediatamente enciende. Enciende porque tengo conectado mi circuito de recirculación, lo puse en el modo invierno. Ese modo invierno me permite a mí trabajar tanto agua caliente para esa recirculación como agua caliente para el circuito sanitario, alimentación a puntos de consumo. Si yo vuelvo y cambio de invierno a verano, ese sistema de recirculación se apagará y ya no vamos a trabajarlo, ya no vamos a tenerlo habilitado. Entonces, en esta caldera, cuando hablamos de verano-invierno, no es como en los calentadores que hablamos de un sistema de ahorro de gas o de consumo de energía. Aquí hablamos es de el uso de los circuitos de circulación de agua. En invierno podemos trabajar ambos circuitos. En verano solamente vamos a tener disponible el circuito de agua sanitaria para la alimentación de agua caliente. Voy a destapar un momento nuestra caldera para que veamos sus componentes internos. Acá vemos entonces, pues muy básicamente, nuestro equipo. Este es uno de los elementos más importantes, nuestra bomba de circulación o recirculación de agua. Es una bomba que trabaja con alta temperatura, es decir, que trabaja hasta 95 grados Celsius. Tiene 3 diferentes velocidades. Yo puedo modificar o graduar esas 3 diferentes velocidades desde la parte superior. Y esta es la que nos va a mover el agua en ese circuito de recirculación. Es supremamente importante que siempre se tenga agua disponible en ese circuito porque esta bomba no es presurizadora, es decir, ella no me va a generar presión. Es una bomba de recirculación que lo que va a hacer es que el agua que esté contenida en ese circuito la va a mover y la va a poner a circular. Este es un equipo que trabaja con flujostato. Eso quiere decir que allí al fondo tenemos nuestro flujostato. Eso quiere decir que este es un equipo que también nos puede trabajar a nosotros con bajas presiones. Es decir, puede suministrar agua a diferentes puntos de consumo con una presión mínima de la red de 5 PSI. Y entonces ustedes me dirán, venga, pero es que me está diciendo que puede trabajar con bajas presiones, pero me pide una presión mínima de 14 PSI en el circuito de recirculación. Ahí hago la aclaración. Son 2 circuitos independientes y los 2 circuitos necesitan o trabajan con esas presiones. Para que la caldera me prenda, el circuito de recirculación, lo mínimo que puedo tener son 14 PSI o 14.7 PSI, que es un bar. Pero en el circuito de agua sanitaria yo puedo tener presiones mínimas, por lo que estoy trabajando con un flujostato, presiones mínimas de 5 PSI. Máximo son 90 PSI. Lo máximo que voy a tener en este circuito de agua sanitaria son 90 PSI. Y lo máximo que voy a tener en el circuito de recirculación son 2 bares o 29 PSI aproximadamente. Tenemos una tarjeta electrónica. Esa tarjeta electrónica me permite a mí el trabajo del equipo y tiene unos sensores que nos van a permitir mantener la seguridad y el funcionamiento de nuestro equipo. La bomba tiene un sensor o un switch de presión. Ese switch de presión garantiza que si no hay la presión suficiente en el circuito, la caldera no va a prender, para evitar que la bomba se dañe o se averíe por falta de agua. Tenemos también entonces una conexión para un presostato. Esta es una caldera que nosotros podemos operar de modo remoto, con un encendido y un apagado de modo remoto a través de un termostato. Y nuestra tarjeta también nos permite a nosotros la conexión de una válvula de 3 vías. Esa válvula de 3 vías es muy utilizada en Europa en los sistemas de calefacción. Entonces, allí con estos elementos vamos a poder manejar nuestra caldera. De igual forma, en la parte trasera, la parte interna trasera, él trae un tanque de expansión.
Ese tanque de expansión es para evitar que las presiones excesivas puedan afectar el funcionamiento del equipo. Entonces ese tanque de expansión por encima de los 3 bares hace allí su función, y cuando excedemos esa presión en el circuito de recirculación vamos a tener un alivio a través de una válvula de alivio, como la tienen también los calentadores, y vamos a tener un goteo por una manguerita acá en la parte trasera. Tenemos entonces diferentes elementos de seguridad, diferentes componentes acá en nuestra caldera para el funcionamiento. Este equipo, ¿dónde se puede utilizar? Nosotros en nuestras diferentes aplicaciones podemos trabajar este equipo para todo lo que es el tema de calefacción. Hemos instalado ya varias calderas de estas en lugares donde tienen calefacción. Esto es muy usado en lugares fríos. En Bogotá hemos instalado varias calderas para ese sistema de calefacción. En el sur, en Pasto, también hemos instalado varias calderas para calefacción. Nosotros la usamos para centrales de calentamiento, es decir, lugares donde necesitamos grandes volúmenes de agua, como lo son hotelería, como lo son hospitales. Acá nosotros hemos instalado ya varios sistemas donde combinamos o ponemos en cascada varias calderas. Tenemos desde 4, hemos tenido instalaciones desde 12 calderas en simultáneo, abasteciendo un solo edificio para tener esos grandes volúmenes de consumo. Actualmente estamos finalizando la instalación, una obra en Medellín que tiene 12 calderas de estas instaladas en cascada. Todas suministran el agua a unos tanques de acumulación, y desde allí, desde esos tanques, vamos a suministrar el agua a todo el edificio. Entonces, es una gran aplicación. También hemos tenido estas calderas aplicadas a lo que es todo el tema de las lecherías o los lácteos, donde necesitan hacer limpieza a través de agua con alta temperatura. Entonces utilizamos estas calderas para hacer ese calentamiento de agua, y ellos hacen su limpieza y su desinfección con el agua caliente que se suministra de estas calderas. Como les decía, entonces tenemos una gran aplicación, no tanto residencial, sino también comercial, de estos equipos, donde podemos dar solución a diferentes puntos de consumo, diferentes aplicaciones que tenemos allí en nuestra caldera. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Este es el momento para que revisemos todo el tema allí de las preguntas que tengan, las inquietudes que hayan surgido a través de la charla, cómo quieran de pronto ver o cómo han visto nuestro equipo, algunos que ya tengan instalado este equipo en el mercado. Es el momento entonces para que tengamos ese espacio para las preguntas. Don Sebastián. Nos comenta que si la caldera se puede instalar con un tema de un radiador, pero ¿dónde se puede conseguir el tema de los radiadores? Porque no son fáciles de conseguir. Ok, muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Sí. La caldera se puede trabajar con todo lo que es radiadores o lo que son intercambiadores de calor, los conocidos intercambiadores, bien sea de placas, carcasa tubo. Hay diferentes sistemas y diferentes medios de ese intercambio de calor, o lo que llamamos calentamiento indirecto. Esos intercambiadores de calor, pues los hay, como les digo, de placas, que yo puedo tener ese intercambiador y añadir o reducir el número de placas dependiendo de lo que se requiera en cada instalación. Puedo tener intercambiadores de placas sellado, es decir, ellos ya traen un número de placas fijo, no tengo cómo modificarlo, y pues la transferencia se hará a través de ese número de placas. Y finalmente tengo el carcasa tubo, que es donde se combinan las dos aguas, pero pues no se mezclan, pero su forma es muy diferente. Allí ya no es a través de placas, sino que son dos tubos, uno que va interno y el otro es externo. Entonces ese interno se encarga de calentar el agua que va por dentro del otro tubo. Entonces son diferentes medios, sí se puede hacer a través de esos métodos. Y pues digamos de que hay lugares o hay ferreterías hoy en día que tienen esos productos, ferreterías especializadas en ese tema de, digámoslo así, industriales, y tienen esos productos para la venta.
Estos son muy usuales o se consiguen fácilmente pues, en las grandes ciudades, lo que es Bogotá, en Medellín, en Cali, se consiguen fácilmente esos elementos. Ya así pues digamos de que toca recurrir a ellos porque en pequeñas ciudades no es muy común y no es muy fácil conseguir estos productos. Sí, una pregunta del señor Oscar. Que si tenemos el nombre de algún proveedor de las intercambiadores. Actualmente no manejamos un proveedor que nosotros digamos puede conseguirlo con estos. Podemos digamos hacer un puente y a través de nuestros asesores comerciales pues podemos allí conseguirle un contacto con el cual podamos allí manejarle ese producto. Sí podemos colaborarle, digámoslo así, en la consecución de ese elemento, pero pues actualmente nosotros no lo manejamos, no lo comercializamos. Tenemos otra pregunta, dicen ¿cuánto es la máxima temperatura que debe manejar la caldera? Ok, excelente la pregunta. En los dos circuitos de circulación que tenemos en nuestra caldera vamos a manejar temperaturas. En el circuito de recirculación una temperatura mínima de 35 grados Celsius y una temperatura máxima de 85 grados Celsius. Eso quiere decir que esa temperatura, que es una alta temperatura, pues me sirve a mí para procesos industriales o para cualquier aplicación que yo esté manejando allí. Y en el circuito de circulación, sanitaria, en el circuito de agua sanitaria, como es agua para diferentes puntos de consumo, y se puede utilizar para lo que son duchas y se puede utilizar para todo lo que es residencial. Este circuito de circulación de agua sanitaria va a manejar temperaturas desde 35 grados hasta máximo 60 grados. Porque por seguridad pues no podemos suministrar agua a más de 70 grados para el consumo humano porque pues puede generar quemaduras. Entonces por la programación y los sensores que tenemos en este equipo no nos va a permitir en el circuito de agua sanitaria más de 60 grados, ¿sí? En el circuito de agua de recirculación máximo 85, en el circuito de agua sanitaria máximo 60 grados que vamos a tener allí. Esa agua pues va a estar calentada, digámoslo así, por la misma llama, por el mismo quemador. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo mi circuito de recirculación trabajando a una temperatura superior a la cual yo voy a utilizar el agua sanitaria, lo que hace la caldera inteligentemente es que detecta que hay un consumo de agua sanitaria, inmediatamente rebaja la temperatura a la cual yo tengo seleccionada el agua sanitaria para evitar que me salga una alta temperatura y pueda generar allí una lesión en un usuario. Entonces ella inteligentemente reduce la temperatura y en el momento en el que se deje de utilizar el agua sanitaria vuelve y sube la temperatura a la que yo tenga seleccionada el agua de recirculación. Entonces es allí por protección y por seguridad ese sistema que tenemos en nuestra caldera. Tenemos otra pregunta, ¿el intercambiador de calor de esa caldera es de cobre? Sí, señor. Todos los intercambiadores de cobre todos los intercambiadores que nosotros manejamos en nuestro equipo son de cobre. Desde el más pequeño, es decir, el de 5.5 hasta este equipo, todos nuestros intercambiadores son en cobre. La diferencia es que este, al igual que nuestra línea raíces, viene con el baño en estaño para proteger el equipo y darle pues una mayor vida útil. Pero ese intercambiador es en cobre. Tiene las dos entradas, entrada para el agua de recirculación y entrada para el agua sanitaria, y las dos salidas correspondientes a esos circuitos. Hablando entonces del ducto, este es el tramo de ducto que viene con la caldera. Nosotros suministramos este pequeño tramo de ducto y si ustedes observan, como lo dice allí, creo que fue don Orlando el que nos hizo la pregunta. Bueno, tenemos allí dos ductos, un ducto interno, un ducto externo. Esos dos ductos pues finalmente vienen acá, el ducto interno y el ducto externo. Por este ducto interno es por donde vamos a tener la expulsión de los gases de la combustión. Y por este otro ducto vamos a tener allí un suministro de aire para la combustión. Este es un equipo que es tipo C,
o cámara estanca. Eso quiere decir que él no toma el aire para la combustión del recinto donde yo lo instalo, sino que a través del ducto yo voy a tomar el aire del exterior para que se haga la combustión en la parte interna de la caldera y voy a expulsar esos humos de la combustión por acá también al exterior. Nosotros desde el fabricante tenemos allí recomendado que se tengan máximo 3 metros de longitud de ese tubo o de este ducto con máximo 3 cambios de dirección, ¿sí? Es lo máximo que nosotros recomendamos. Le puede hacer, digámoslo así, reducir esos cambios de dirección a uno solo, que es este codo con el cual nosotros suministramos el equipo. Este sería el único que pueda tener, y lo máximo que tendríamos allí de recorrido para el ducto serían aproximadamente 5 metros, lo máximo que nosotros recomendamos. A diferencia de nuestros otros equipos de la línea Bosque y la línea Raíz, esos equipos sí pueden tener un poco más de recorrido, en la caldera no. En la caldera lo máximo que nosotros recomendamos son 3 metros de longitud con 3 cambios de dirección. Y una recomendación muy importante: si yo voy a hacer o voy a extender ese ducto, pues nosotros no vendemos, no suministramos esos ductos, pero sí lo importante es que durante todo el recorrido se conserven los 2 ductos. Es decir, no solamente tener uno, sino tener los 2 ductos en todo el recorrido para evitar que el aire o los gases que están saliendo se mezclen con el aire que yo estoy ingresando para la combustión. Entonces sí es muy importante para el funcionamiento del equipo que se conserve la separación de los 2 ductos en todo el recorrido del ducto instalado. Otra pregunta: ella hace el cambio automático de calefacción a agua caliente, o sea, la prioridad del agua caliente cuando está trabajando la calefacción y abren un grifo de agua caliente. Sí, ella inmediatamente, al abrir el grifo o al abrir el punto de consumo, ella inmediatamente detecta que hay ese paso de agua, que hay ese consumo de agua sanitaria, inmediatamente le da prioridad a este sistema y reduce la temperatura de recirculación. Ese es un sistema de protección interno que trae ella y es, digámoslo así, inteligente. Ella misma sensa y detecta esos consumos y modifica las temperaturas para evitar esos daños o esas lesiones que se puedan generar a través de temperaturas altas en los usuarios. Sí es automático allí el cambio de temperatura en la caldera. Listo, por ahora pues no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos como siempre por asistir, por acompañarnos. Saben que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, a través de nuestros asesores comerciales, todos están prestos allí a atender sus inquietudes, sus preguntas, y ellos pues nos pueden hacer ese puente, nos pueden conectar con la parte técnica para resolverles o darles solución a ustedes de cada uno de esos problemas o de cada una de esas inquietudes que tengan con respecto al funcionamiento de los equipos en las instalaciones. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por verificar, pues revisar allí el tema de las calderas, y quedamos atentos nuevamente a más capacitaciones y quedamos atentos allí a todas las preguntas que puedan generarse después de esta charla. Muchas gracias y un muy feliz día.